Muy buenas noches a todos compañeros, ya por acá se encuentra el profe Luis. Profe Luis, ya podemos ir empezando. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran todos? Me van escribiendo, porfa, en el chat, saludos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Primordialmente saber que todos estén muy bien y que me escriban desde donde me están saludando el día de hoy. Ya les coloco la cámara. Muchísimas gracias, estoy bien. Gracias Jaime por responder. Me alegra que estés bien, Jaime. Bueno, y ya les voy compartiendo acá. Excelente, Jaime. Aquí es de Bogotá. Muy bien. Ok, chicos, me alegra saludarlos de verdad. Todos los días me emociono para saber cómo están y para enseñarles cosas nuevas. Sincelejo, Julio, Sincelejo, muy bien. Cerquitica de mi tierra natal. Yo soy de Montería, Córdoba. Eh, Sincelejo queda cerca. En algún tiempo también trabajé en Sincelejo por el Ministerio de Cultura. Muy bien. Chicos, bueno, regálenme un segundo que estoy aquí ya colocándoles a ustedes las actividades, la diapositiva, y que quiero subirles antes de iniciar un material que no pude subirles porque he estado bastante ocupado. La universidad se está moviendo bastante, entonces me dio tiempo. Denme un segundito, ya les estoy leyendo los comentarios. Síganme escribiendo cómo están, que yo aquí los estoy leyendo. Así es. Mi departamento fue azotado por el frente frío y pues mucha gente perdió todo con la lluvia, con las inundaciones. Afortunadamente ha ido pasando poco a poco todo este tema, pero bueno, igual todavía hay muchas familias afectadas y hay que seguir apoyando. Ya, tengan un poquito de paciencia, que es que no quiero que se me vuelva a olvidar. Me da pena con ustedes. Quiero ser muy responsable con este proceso y les estoy subiendo a, a la carpeta lo que les había prometido el día de ayer, que es el manual de normas APA séptima edición. Listo, ahí les subí a la cartilla. Qué pena con ustedes, de verdad no haberse la subido antes, pero bueno, estoy cumpliendo con lo que he prometido. Ok, listo. Thais dice que un poco más de volumen. Yo voy a mostrarles. Un momento, es que yo estoy hablando desde el micrófono y tiene una buena entrada, entonces no sé qué puede estar sucediendo. Cuéntenme si me están escuchando bien. Sí, es que yo creo, Gabriel me dice, Gabriel, Sí, profe, se escucha bien. que sabes qué pienso yo, que de pronto algunos estudiantes tienen un poquito, Del internet malo de pronto. internet un poquito lento y ellos se les escucha así. Pero bueno, yo siento que se escucha bien. He tratado de mejorar ese aspecto. Compré unos equipos nuevos para poder darles la clase en una mejor calidad. Y listo, ahora sí voy a encender la cámara. Aunque se escuche un poco bajo, bueno. Yo aquí tengo el micrófono. Si quieren, yo me lo puedo quitar de la camiseta y lo mantengo en la mano. Lo que pasa es que si lo mantengo en la mano, pues me va como a tapar. Listo, muy bien. Profe, Eh, Dígame. qué pena le interrumpo. ¿Usted sí logró verificar que la entrada del micrófono fuera en Zoom, sí? Sí, sí, claro, sí. Ah, ok, listo. Pues sí, porque a mí sí se me escucha perfectamente, no sé de pronto a los demás. Sí, claro, yo. De hecho, estoy aquí revisando. Estoy desde este micrófono que compré.
que me parece que tiene una buena entrada. Aquí lo tengo cerca. Ok, bueno, ahora sí, vamos a compartirles la diapositiva para seguir con el proceso. Bueno, mis estimados, el día de ayer les estuve explicando el modelo basado en competencias en evidencias. Muchos me dijeron que dentro de el proceso que llevan a cabo en sus universidades, el proceso que también llevan a cabo en sus países, han trabajado el modelo basado en competencias en evidencias. Ok. Ya les expliqué que este modelo tiene unas características fundamentales. Hicimos una actividad que son las competencias, las afirmaciones, las evidencias y las tareas. El día de ayer, para hacer un repaso, les expliqué que la competencia es haciendo cuentas de que este modelo es un universo o es nuestra Vía Láctea, ¿sí? O nuestro sistema solar. Vamos a ponerlo mejor así en ese sentido. Si el modelo basado en competencias y en evidencias fuera el sistema solar, la competencia vendría siendo ¿qué? Cuéntenme ahí, escríbanmelo en los comentarios. Si esto fuera el sistema solar, la competencia, ¿qué papel tendría dentro de ese sistema solar? Cuéntenme. Viendo obviamente la definición que está ahí, que dice que es el eje central del modelo. A ver, muy bien, el sol, así es. La competencia vendría siendo el sol porque es el eje central. Luego les expliqué, saludos Carolina, ¿cómo estás? Que las afirmaciones son aquellos enunciados que son intangibles que van a permitir realizar, hablemos de una hipótesis sobre lo que el estudiante sería capaz de hacer para poder decir que es competente. Luego les dije que la evidencia es lo contrario a la afirmación, porque la afirmación es un planteamiento que es intangible, mientras la evidencia es tangible, es decir, es verificable, es observable, se puede tocar, se puede ver, se puede evaluar, se puede verificar. Y la tarea es todo aquel diseño, exacto, y se puede medir. Y la tarea es el diseño, la evaluación que usted, valga la redundancia, eh, diseña para poder encontrar o hallar las evidencias. Estoy leyendo aquí, dice Loaiza, profe, por favor, darle énfasis en la inteligencia artificial. Vamos, lo estamos haciendo, Loaiza. Yo creo que ya le he dado, por ejemplo, ayer les expliqué lo que era un prompt, les expliqué lo de los prompts fuertes, los prompts débiles. Hemos estado tocando algunos elementos. Miren que les mostré videos y unos avatares que hice con inteligencia artificial y que bueno, vamos a estar trabajando. Lo que pasa, mi estimado, eh, es que, o Loaiza, no sé si eres algún caballero o una dama, que tenemos unos módulos que vamos a ir cumpliendo. Ya entramos en el tema de evaluación. Nos va a faltar muy poquito para entrar de lleno a la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no la vamos a tocar. Sí, vamos a ir con la coherencia de las clases. Exacto, sí. O sea, es que yo lo que quiero. A ver. Dicen que tengo mucho eco. Me voy a quitar el micrófono y voy a colocármelo entonces directamente aquí para ver si así pueden escuchar un poquito mejor. Eh, no quería hacerlo, pero creo que para que todos puedan escucharme bien. Vamos aquí entonces a verificar más adelante lo de la inteligencia artificial. Yo sé que hay muchas personas que están en la clase que no han visto nunca nada relacionado con pedagogía, ni con didáctica, ni con evaluación. Y fue por eso que al principio iniciamos con las bases pedagógicas y didácticas, luego las técnicas y las metodologías relacionadas con este tema. Eh, Luego yo les empecé a explicar todo lo relacionado con algo muy básico de la inteligencia artificial, pero no podemos ir avanzando tan complejamente, mis queridos, porque si no, algunos se van a quedar.
Y ayer me di cuenta que entraron personas que estaban descontextualizadas claramente porque no habían visto las clases pasadas. Entonces siento que vamos a ir paso a paso. Pasemos en esta diapositiva. Este es el modelo basado en evidencias que tiene la competencia como eje central. Yo la planteo, luego debo plantear una afirmación y luego debo plantear una evidencia. Listo. Las tareas, ¿por qué no aparecen allí? Porque este es un modelo este es un modelo que se está revisando desde el punto de vista de las pruebas estandarizadas. ¿Cuáles son las pruebas estandarizadas? Aquellas que se hacen en estilo de selección múltiple con única respuesta. ¿Cuál es el estilo de selección múltiple con única respuesta? Yo sé que ustedes lo conocen. Es aquella pregunta que tiene un enunciado, que tiene un contexto y que tiene cuatro opciones de respuesta, A, B, C y D. Y que de esas cuatro, una sola es la correcta y las demás son las llamadas distractores. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que eh, no se llaman todas distractoras. En el modelo basado en competencias y evidencias, las preguntas de selección múltiples con única respuesta, cada una tiene su determinación. Esto que está aquí es lo que sigue. Como ya vamos entrando en el tema de la evaluación, me dice si ya pasé la diapositiva que dice tipos de preguntas, esta tablita que está aquí. Bueno, esa tabla que aparece en pantalla, se las estoy mostrando, se las he sacado de mi libro que se llama Saber Pro y Educación Superior entre la norma, la calidad y la preparación. Creo que les había contado al principio que el año pasado publiqué un libro sobre evaluación estandarizada en educación superior en Colombia. Y pues uno de los capítulos habla precisamente de explicar cómo es todo el tema de la evaluación. Y aquí les determino con ese cuadro cuál es el tipo de preguntas que normalmente se hacen o se desarrollan con la evaluación estandarizada. Estas se llaman SMUR o selección múltiple con única respuesta. Son preguntas con varias opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Las conocen, ¿cierto que sí las conocen? Ahora bien, normalmente hacemos preguntas tipo A, B, C, D de selección múltiple con única respuesta, pero ¿será que las estamos haciendo bien? ¿Qué consideran ustedes que son esos elementos necesarios para que una pregunta de selección múltiple con única respuesta esté bien desarrollada? Cuéntenme. ¿Pueden levantarme la manito? Vamos a hacer aportes bastante puntuales para que no quitemos mucho tiempo. A mí sí me gusta escucharlos, me gusta saber qué piensan, también me gusta leerlos, así que mantengo siempre el chat abierto aquí. A veces hasta incluso me desconcentro un poquito en la explicación porque quiero leerlos siempre. Bueno, cuéntenme, ¿qué consideran ustedes que son esas características o cuáles son esas características que me van a permitir a mí desarrollar una muy buena pregunta de selección múltiple con única respuesta? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué no se nos debe escapar? ¿Será que cualquier pregunta que ChatGPT haga de ABCD o ChatGPT haga de ABCD está bien? O sea, ¿me sirve a mí para desarrollar competencias o me sirve a mí para lograr los objetivos que yo tengo? Hay 139 personas, 140 personas en la sala. De esas 140 personas no creo que no me puedan responder. Dice que la redacción de la pregunta, dice la pregunta debe expresar claramente qué se espera del estudiante sin ambigüedades ni palabras confusas. Ok, alguien más. Porque este tipo de preguntas tienen unas características bien particulares. A ver, evaluar la competencia, dice Samuel. ¿Será que yo puedo redactar una pregunta para desarrollar competencias tipo A, B, C, D, donde yo diga, ¿en qué año se descubrió América? A, 1492. B, 1942. C, 1392. D, 1242. Ese tipo de preguntas desarrollan competencias basadas en el modelo en competencias. Libardo dice que no. ¿Por qué no, Libardo? A ver qué dices. A ver, bien puntualito.
Hola, buenas, profe. Yo pienso que no porque no está llevando a un razonamiento, es lo que yo pienso, ¿no? Porque yo le da una opción, elige la que sea, no está razonando. Es mi opinión, yo por eso pienso que no. Muy bien, perfecto. Aquí estoy leyendo que dicen que debe haber previamente una lectura para comprenderlo, que debe llevar respuestas erróneas, pero relacionadas siempre con el tema, las famosas cascaritas, Kenia. Asegurarse que solo una opción sea completamente correcta, vamos a ver qué más dicen por acá. Esas no son de competencia, sino de conocimiento. Muy bien, Alejandro, perfecto. Sigamos pasando. ¿Qué elementos? Esto sí se los voy a recomendar. Si hay una de las cosas que ustedes van a aprender en este diplomado, que ustedes yo les recomiendo que no lo dejen pasar por alto este tema que les voy a explicar. Eh, es necesario que lo tengan allí presente, que lo estudien bien, porque les aseguro que van a ser unos pros en este tema. Entonces, los elementos de las preguntas del modelo basado en competencias y en evidencias son los siguientes. Primero debe tener el nombre del autor, luego debe tener el ítem, luego debe tener el módulo, luego debe tener la competencia, luego debe tener la afirmación, luego debe tener la evidencia y finalmente debe tener la tarea bien organizada. Profe, pero eso no le sale al estudiante. Muy buena pregunta, Lucy. Así es, no le sale a los estudiantes porque eso hace parte de mi planeación, de mi diseño de la evaluación. ¿Con qué sentido yo hago eso? Planteo todo eso, el nombre, mi nombre, el ítem al que pertenece, el módulo, si es lectura crítica, si es competencias ciudadanas, si es de ingeniería, si es de medicina, si es de anatomía, si es de, o sea, depende de qué módulo sea, qué competencia es la que busco desarrollar, cuál es ese enunciado que yo voy a plantear para decir que si el estudiante alcanzaría eso, es competente. ¿Cuál es la evidencia que voy a tratar de determinar cuando yo plantee la tarea y cuál es la tarea específicamente? Eso me va a quedar es a mí porque yo voy a ser un experto en diseño de instrumentos de evaluación y un experto en creación de preguntas tipo selección múltiple con única respuesta. Y que además eso me va a permitir a mí tener un respaldo en caso dado de que un estudiante le diga, y porque yo saqué esa nota, o porque esa no es la respuesta correcta y esta sí es. Eh, Esos elementos, además, que son del diseño propio del profesor, deben llevar un contexto, una referencia, una pregunta, un enunciado, una opción que podemos llamar distractores. Yo les decía ya detrás que se llaman distractores, pero que ahora les vamos a conocer un nombre mucho más específico. La clave. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿a qué creen ustedes que se refiere con clave? Lo estoy leyendo ahí. A ver, ¿qué dicen? Escríbanme en los comentarios. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando habla de la clave? 150 personas en la sala. La respuesta de más alto nivel de desempeño, muy bien, Alejandro, la respuesta correcta, excelente. Se le denomina clave, no se llama respuesta correcta, sino clave, ya hablando en términos y en el lenguaje de la evaluación, no se le llama respuesta correcta, sino clave. Y justificación de la clave es el decir. Dice, con la IA se puede generar todo esto, competencia. El tema está en su validación de las fuentes que toma la inteligencia artificial. Así es. En validar las fuentes, porque muchas veces son inventadas de la inteligencia artificial, o puede suceder también que la inteligencia artificial, como se los dije en un par de clases anteriores, que ella se descontextualiza si tú no le colocas un prompt fuerte. Si el prompt es débil, la inteligencia artificial te va a hacer una pregunta que no va a cumplir con los estándares de calidad de una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Seleccionar una referencia adecuada, verificable, el fragmento de una información, de un libro, de un ensayo, de un artículo, y se lo proporciono a la inteligencia artificial. Le paso la referencia. Con eso ya yo estoy salvaguardando de que por lo menos la información que me está dando, con la que me está diseñando la pregunta, es verificable y es verídica. Entonces, la justificación de la clave en este escenario viene siendo el por qué o las razones de que esta sea la respuesta con mayor nivel de consecuencia de la competencia. Y eso que Alejandro dice es muy válido porque nos vamos a dar cuenta.
que cuando hablamos de las respuestas con mayor nivel de desempeño, es que como estos son pruebas estandarizadas y se trabajan por medio de, cómo es la palabra, el concepto? A ver, la medida, como se hacen las medidas en este tipo de pruebas, se me fue la palabra. Bueno, en los análisis de este tipo de pruebas, todas por lo menos tienen un aspecto que va a sumar en la respuesta del estudiante, en el puntaje final que el estudiante va a sacar. Listo. Entonces es importante justificarla bien porque de igual manera, aunque el estudiante no responda la que es 100% correcta, pues eso le va a dar un puntaje, así sea mínimo. Elementos, ¿qué es el contexto? Es la situación o el texto base que presenta el tema o el problema sobre el cual se formula la pregunta. O sea que si usted le coloca un fragmento a esa pregunta, o coloca una imagen o coloca una gráfica, ese fragmento viene siendo el contexto, porque es de donde el estudiante se va a agarrar, donde el estudiante debe interpretar la información para responder a lo que se le está planteando, es decir, a la tarea que se le va a plantear. ¿Para qué sirve el contexto? Sirve para brindar ese marco de referencia que le va a permitir al estudiante una comprensión de la situación para que pueda aplicar los conocimientos. Y es por eso que anteriormente les decía, este tipo de preguntas donde en qué año fue, no aplican las competencias porque solamente está analizando el conocimiento. Es una sola de las aristas de las competencias. Entonces, ¿cómo sé yo si el estudiante puede ser competente? Es si aplica ese conocimiento en un contexto, en una situación problemática. La referencia en este caso viene siendo el texto, la imagen, el gráfico, la tabla o el otro recurso que es de donde se extrae la información para formular la pregunta. Eso sí lo conocíamos, ¿cierto? La referencia bibliográfica o la referencia de donde se saca la información. Hay preguntas que son adaptadas, John Infa. Yo puedo incluso verme una obra de teatro y a partir de la información de la obra de teatro redacto una pregunta, o sea, redacto digo, el contexto de la pregunta y cuando referencia digo tomado de o basado o adaptado de la obra de teatro tal. Yo puedo decir que si es una película adaptada de la película X o Y. Listo, o sea, el contexto puede ser y la referencia de acuerdo a qué es lo que considere que es lo que le va a evaluar el estudiante. Entonces, la referencia aporta información necesaria a analizar y responder adecuadamente a la pregunta. ¿Por qué es importante la referencia y ponérsela al estudiante en la pregunta? Porque muchas veces esa misma referencia de donde sacamos la información tiene aspectos que le va a permitir al estudiante dar con esa respuesta, con esa clave que se le está pidiendo en la tarea. Hasta este momento está claro lo que es el contexto y la referencia. Sí, muy bien. Entonces, ya les voy a dar ejemplos. Listo, ya les voy a dar ejemplos, no se preocupen. Contexto es el fragmento del texto, la imagen, la gráfica que usted va a utilizar para hacer la pregunta. Referencia de dónde lo sacó. ¿Sí? Ambas son necesarias. Luego viene una siguiente característica o elemento que se llama enunciado, que es la formulación de la tarea o pregunta que el estudiante debe resolver. Ah, profe, qué chévere. Yo no sabía que la pregunta no se llamaba pregunta, sino enunciado. Bueno, ya saben. Estamos alfabetizándonos aquí en los términos correctos para este tipo de técnicas de evaluación. ¿Qué es el enunciado? Bueno, la formulación de la tarea, en este caso una pregunta, estamos hablando de selección múltiple con única respuesta, y es la que orienta al estudiante para que él sepa qué es lo que va a hacer con la información que se le está presentando. Yo hice un ejercicio, eh, exacto, sí, así es, Jennifer. Para todas, Jennifer, para ambas, para todas. Por eso es que les estoy dando el tip para que respondan preguntas estandarizadas, sobre todo porque el IFE sí mete mano, aunque ustedes no lo crean, en cuanto al diseño de instrumentos. En Colombia, quienes hacen el concurso docente es la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero el IFE presta sus servicios también para apoyar en el tema del diseño de los instrumentos de evaluación. Eh, y se los digo porque yo tengo contacto con los
asesores y también con algunas de las personas que hacen parte del IFES y que hacen parte justamente del diseño de instrumentos de evaluación, porque en noviembre hemos estado trabajando, de hecho en abril voy a estar trabajando con ellos para los nuevos ítems. Cada 10 años se tiene que actualizar porque el contexto educativo cambia. Vamos a estar trabajando en abril en eso. Entonces, tanto para el concurso como para el ICFES, en cualquiera de los niveles, se utiliza el modelo basado en evidencia o el diseño basado en evidencias con literatura de Tomlin, que es en lo que ellos se basan para eso. Bueno, en este caso, yo hice un ejercicio el año pasado en la Universidad de Córdoba, es una universidad pública aquí en Colombia, para los que no saben, eh, donde revisé, estaba dándoles el taller de creación y de diseño de preguntas de selección múltiple con única respuesta a los profesores de química, de física, de psicopedagogía, o sea, todos los profesores que hacían parte de un pensum académico de una licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Y cuando yo reviso las preguntas que ellos utilizan y los exámenes que utilizan para evaluar a los estudiantes, me doy cuenta que es que con razón, yo les digo, profe, pero con razón el estudiante no le gana a usted ese examen. Es que el enunciado, la pregunta no está bien planteada. O sea, usted no le está dando una tarea al estudiante. Y ahí es donde radica el problema. Cuando no le damos claramente la tarea al estudiante, se confunde porque no sabe qué hacer. Y en el análisis de eso, muchos fallaban en que no se planteaba bien el enunciado en una pregunta. Podían tener una buena información, una gráfica, un buen aporte bibliográfico para hacer su contexto y su referencia, pero cuando llegaban al enunciado, se perdía todo ese trabajo maravilloso que estaban haciendo. Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes es, si les gusta y si están acostumbrados a hacer preguntas tipo A, B, C, D, es que el enunciado debe representar una tarea clara sin ambigüedades para el estudiante. Y les aseguro que van a tener un mejor desempeño con ellos. Hay unas opciones o distractores que son estas que ya hemos hablado de alternativas para que el estudiante elija una de ellas que debería ser la correcta dentro de los distractores, los cuatro que se presentan. ¿Para qué sirven? Para que se evalúe la capacidad que tiene el estudiante de discriminar o de discernir entre las respuestas correctas e incorrectas de acuerdo a cómo aplica en contexto su conocimiento. Y la clave viene siendo la opción correcta entre las alternativas de respuesta. ¿Para qué sirve? Para saber si esa respuesta que el estudiante escoge cumple con los criterios del enunciado, o sea, si está alineado directamente, ya sea por un asunto de lectura literal, inferencial o crítica, con el enunciado que se le plantea y demuestra la competencia que se está evaluando. ¿Cuál es la justificación de la clave? Bueno, cuando ya yo explico por qué es la opción correcta y no son las demás. ¿Para qué sirve esto? Para que el estudiante sustente la validez y le garantice a usted que ese examen o esa evaluación es objetiva. Dicho todo esto, para poder darles el ejemplo, les quedó claro en qué consiste cada una de estas características. Ya saben cómo se llaman cada uno de los elementos que están allí en una pregunta. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hay una clave. Aquí tenemos los distractores. Hay una clave, que es la respuesta correcta y suficiente. ¿Cuál es el propósito de ella? Evaluar la comprensión profunda de la tarea que se les está planteando. Existe de esas cuatro una contradictoria. Esto sí quiero que le presten mucha atención. Hay una contradictoria que es lo contrario de lo que se espera. O sea, expresa lo contrario a la tarea que usted le está poniendo al estudiante. Listo. Y detecta confusión conceptual. O sea, que el estudiante se está enfrentando a un tipo de pregunta que va en contra de la tarea que usted le está pidiendo que desarrolle. Esa es una de las capacidades que debe el estudiante aprender a discernir. Y aquí me estaban diciendo, en el caso para las preguntas del concurso docente, sucede lo mismo. Para poder entrar al magisterio, tienes que entender cómo funcionan las preguntas. Y aquí te lo estoy explicando de manera, trato de que sea lo más simple y fácil posible.
una contradictoria, que tengas la capacidad de saber cuál es la que te está respondiendo algo contrario de la tarea que se está planteando. Hay una absurda o errada que es que no responde a la pregunta o es incoherente. Y esa se puede filtrar fácilmente. Hay una opción de respuesta que siempre va a ser como que, bueno, ¿y esto porque está aquí? O esto es, como dice la palabra, absurdo, no representa ninguna de las opciones lógicas dentro de lo que se está planteando en la tarea. Y está la distractora, que es aquella que muchos conocen como la cascarita, ¿cierto? Que es aquella que es similar, está casi, casi, pero no va a responder con suficiencia, porque de pronto hay un concepto que discrepa, porque de pronto colocar un artículo, una preposición o alguna palabra que no tiene coincidencia con la respuesta correcta. Y evalúa la precisión conceptual. Por lo general, cuando usted diseña, cuando se vaya a enfrentar a este tipo de preguntas, usted lo que tiene que revisar es si en esas dos que usted está dudando, hay algún ejemplo, hay alguna, digo, una opción de respuesta que el concepto no se alinee totalmente con lo que se está planteando en la tarea. Por lo general, las dos deberían ser correctas. Pero hay un aspecto, una palabrita, algo en relación con lo conceptual que no va a permitir que eso sea correcto al 100%. Ahora bien, ¿me entendieron cómo se llaman y en qué consisten los tipos de distractores? Dice, son prácticamente los tips que dan en los colegios de Milton Ochoa para el IFES. Bueno, eh, si tú manejas, no sé quién es Tecnopar, ¿cómo te llamas? Si tú manejas el modelo, este modelo basado en competencias y en evidencias, y tú comprendes las cuatro, es decir, comprendes las cuatro opciones de respuesta y sabes que cada una tiene una función dentro de la pregunta, eh, vas a tener más posibilidades de sacar la respuesta correcta. Listo. En este caso, cuando nosotros vamos a diseñar la evaluación, debemos tener en cuenta que debe cumplir con los cuatro tipos de distractores. Por eso es que les decía que ChatGPT o la inteligencia artificial que ustedes vayan a utilizar no conoce esto. O sea, ChatGPT no sabe que de las cuatro tiene que hacer una clave, una contradictoria, una absurda o errada y una distractora. Aquí me estaban diciendo de que involucremos inteligencia artificial. Bueno, usted le va a decir a ChatGPT, actúa como un experto en evaluación estandarizada y en preguntas de selección múltiple con única respuesta. Diseña una pregunta. Usted le viene y le coloca de qué área es, listo, y le proporciona con el texto que te voy a proporcionar, entonces le pasa la parte del texto con la referencia también y le dice, diseña la pregunta teniendo en cuenta un buen contexto o alineado al contexto, la referencia, con un enunciado que evidencia una tarea sin ambigüedades que responda a la competencia X o Y en el estudiante con cuatro opciones de respuesta que se llaman distractores. Entonces pasa acá en el prompt y le dice, de los cuatro distractores vas a crear una clave que es la respuesta correcta y suficiente, que evalúe la comprensión profunda de la tarea planteada. Luego vas a crear una opción que sea contradictoria, que exprese lo contrario de lo que se espera que el estudiante alcance con ese enunciado que le planteo. Y que además de eso detecte o se puedan verificar que hay confusión conceptual. Además, una opción que sea absurda o errada, que no responda a la pregunta o que sea incoherente, para que el estudiante tenga la capacidad de filtrar las respuestas al azar. Y una distractora que sea muy similar o cercana a la clave, pero que no responda con suficiencia porque debe evaluar la precisión conceptual. Listo, ahí está. Las pruebas estandarizadas de proficiencia de inglés y en este formato, bueno, Clever. Eso tiene otro marco. En inglés sí pasa algo distinto, que en inglés se enfoca en el marco eh, internacional. No recuerdo ahora cómo es el nombre, pero por lo general tienen un marco más internacional.
Creo que es el marco común europeo, exacto, el marco común europeo, que es donde se estandarizan las preguntas de inglés. Así es, sí, ya recordé, el marco común europeo. Sobre ese se hacen las preguntas de inglés, pero son incluso muchísimo más fáciles que este tipo de preguntas de acá. Ya de pronto, si ustedes me lo permiten, yo les estaría explicando por qué las respuestas de inglés para mí son más fáciles. Ya, son más de conocimiento teniendo en cuenta y de contexto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros no hablamos inglés, sino que esto es una segunda lengua, es una lengua extranjera y pues van a verificar también, bajo el marco según común europeo, qué tanto dominio tenemos nosotros de ella. Y ese dominio es sintáctico, semántico y pragmático, que digamos que son las tres competencias que evalúa el IFES allí. Bueno, entendido lo del prompt, ¿verdad? Entonces, con la inteligencia artificial, yo le tengo que determinar eso, profe, pero eso no es muy cansón, profe. O sea, para crear una preguntita, yo colocar todo ese prompt, es que sí, porque la inteligencia artificial te va a hacer un buen trabajo, pero para hacerte un buen trabajo, tú se lo tienes que plantear de esa manera. Muy bien. Y además ese prompt, miren, yo les recomiendo, cuando ustedes quieran hacer actividades así como esta, de, por ejemplo, de crear preguntas, ese prompt que usted va a demorarse 5 minutos redactando, cópielo y pégalo en Word y va guardando allí. Por ahí escuché que alguien tenía no sé cuántos cientos de prompts para desarrollar actividades. Bueno, usted mismo desarrolle sus prompts y guárdelos allí en un documento. Un prompt, colóquele prompt para crear preguntas de selección múltiple con únicas respuestas basadas en el modelo de competencias y evidencias y enseguida escribe ese prompt. Cada vez que usted le vaya a pedir a una inteligencia artificial que le haga ese tipo de preguntas, copia y pega y se lo coloca allí. Yo siempre he dicho que el primer ejercicio es el más difícil, después usted reutiliza. Bueno, claro, hasta ahí. Entonces miremos esto. Aquí tenemos una pregunta de selección múltiple con únicas respuestas. Ayúdenme a, a reconocer los aspectos de la pregunta. ¿Cuál es el contexto aquí en esta pregunta? En esta pregunta, ¿cuál es el contexto? Si alguien quiere decirlo a voz, yo le pongo el micrófono. Viéndolo así, de entrada, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de la pregunta? ¿Si recuerdan qué es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Bueno, vamos a pasar nuevamente acá detrás. ¿Qué es el contexto? Dice, la situación o el texto que se presenta, el tema o el problema sobre el cual se formula la pregunta. ¿Cuál es el contexto entonces en esta pregunta? Muy bien, Dionifa, la imagen. El contexto viene siendo la imagen, porque es a partir de eso de donde yo voy a sacar la información para responder. Ahora bien, en este caso, recuerden que se hablaba de una referencia. Hay textos, hay, exacto, la imagen. Hay textos donde usted puede ver claramente la referencia como un enlace o tomado de o adaptado de. En este caso, miren que la referencia también está en la misma imagen, que es la página web de Colmena, que es una aseguradora en Colombia. No sé si también en sus países existe Colmena. Porque yo creo que Colmena en Colombia ya no existe. Bueno, creo que en Colombia ya Colmena no existe, pero hacía parte pues, de una red aseguradora. Me corrigen si estoy mal. Las personas que están aquí de Colombia. ¿Sigue existiendo Colmena en Colombia? Bueno, entonces es una aseguradora. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, dice en Panamá, luego la pandemia ya no está. Bueno, entonces Colmena, que es una aseguradora, la referencia es que es la página web de Colmena. Ahora sí, ¿dónde se encuentra el enunciado de la pregunta? ¿O cuál es el enunciado de la pregunta? ¿Cuál es el enunciado de la pregunta? Levántenme la mano si quieren participar. Hay 190 personas.
Exactamente, Jaime. En la propaganda, la expresión, escoge la madre de tus hijos, busca dar a entender que ese es el enunciado. Muy bien. ¿Por qué es el enunciado? Porque recuerden que en este modelo no se llama pregunta a la pregunta o a la tarea, sino enunciado. Muy bien. ¿Y cuáles son los distractores? ¿Cuáles son los distractores aquí? Exacto. Estos son los distractores. Si están viendo, ahí les señalé, los distractores son esos. Ya. A, un contrato conlleva responsabilidades mutuas. B, al elegir los servicios de la entidad, A, se aseguran las condiciones para conformar una familia. C, el dinero garantiza la armonía de las parejas. Y D, escoger un banco es tan importante como compartir tiempo con la pareja. Ok, entonces vamos a colocar aquí. Ok, listo. Eh, ¿Recuerdan cómo se llamaban los tipos de distractores? Vamos a verlos acá en la diapositiva pasada. Esperar aquí un momentico, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y cierro aquí. Bueno, hay una clave, hay una contradictoria, hay una absurda y hay una distractora. ¿Será que ustedes son capaces de reconocer cada una de ellas? ¿Cuál sería la absurda? Veamos, ¿qué es la absurda? No responde a la pregunta o es incoherente. ¿Cuál de esas sería la absurda? Pues vamos a ir reconociéndolas. La C, que el dinero garantiza la armonía de las parejas. ¿Ustedes consideran que esa es la absurda, que no responde? Muy bien. A ver, ¿cuál es la otra distractora? Bien. Veamos cuál es la contradictoria. Expresa lo contrario de lo que se espera. La contradictoria. Ya dijeron que la absurda era la C. Ahora miremos cuál es la contradictoria. ¿Qué dice la contradictoria? Que es lo contrario de lo que se está preguntando. Intentemos. La D, escoger un banco es tan importante como compartir tiempo con la pareja. Dicen por acá. Que la D es la distractora. Mm, La distractora no, la contradictoria, que pena. La D es la contradictoria, entonces yo voy anotando aquí lo que ustedes están diciendo. D es igual a contradictoria. Y que la C es igual a absurda. Ahora sí, si ustedes consideran que esas dos son contradictorias y absurdas, ya nos quedaría la A y la B como las opciones que van a responder a qué tipo de distractores a la clave y a la distractora. Ahora sí, ¿cuál según ustedes es la clave y cuál es la distractora? Sí. Dicen por acá que la clave es la A, y que la clave dicen otros que es la B, dicen que la clave es la A. Bueno, les voy a mandar esto ahorita aquí de contradictoria, sea absurda, y les voy a pasar la diapositiva a ver quién le atinó. Listo. Analicemos. Claramente muchos están entre la A y la B, algunos dicen la B, otros la A, porque ya llegamos al punto donde nos toca discernir cuál de las dos es la que se acoge conceptualmente. Dice que en la propaganda de expresión dice que es la B, la B. Bueno, voy a pasarla, ¿la puedo pasar ya? La respuesta es esta que pregunta es la 26, la respuesta es la B. Listo. Ahí está. ¿Cuál es la competencia que se quiere alcanzar con esa pregunta? Que ustedes sean capaces de reflexionar a partir de un texto y evaluar el contenido. Listo. La respuesta es la B. ¿Quién le atinó? ¿Quién le atinó a la B? Digo que Libardo le atinó. Muy bien. Veamos entonces ahora las opciones nuevamente. Al elegir los servicios de la entidad, se aseguran las condiciones para conformar una familia.
Ven y escoge tu vida, dice, escoge a la madre de tus hijos. Condiciones para conformar una familia. ¿Tiene o no tiene relación? Claramente sí. Toca hacer básicamente una relación de contenido con la opción de respuesta. Ahora bien, un contrato conlleva responsabilidades mutuas. Es un distractor, está casi, casi, pero ¿por qué no es? Porque conceptualmente, al hablar de responsabilidades mutuas, no se acerca completamente al concepto de familia, que es el que trata de definir este anuncio. Si vieron cómo es, ¿qué les parece? ¿Es una buena técnica? Claramente. Muy bien. Porque es que es así. O sea, yo lo que les estoy explicando es básicamente cómo construyen las preguntas. Así se construyen las preguntas y así se analizan las preguntas. Con el tiempo, con que yo me ponga a trabajar este tipo de evaluaciones, voy agarrándole el sistema, porque cuando hablamos de evaluación estandarizada es porque tiene un método. Dice Sandra, yo era muy buena en estos exámenes. Sandra, felicitaciones. Ojalá siga haciéndolo para que consigan muchas cosas buenas con esa capacidad que tienes. ¿Nos puede enseñar la diapositiva con la respuesta, profe? Claro que sí. La 26. Ahí les puse un pantallazo de otras preguntas, pero pues, como hay que hacer tantas cosas, vamos a ir avanzando. Apenas estamos entrando en evaluación. Apenas. Esto apenas es en la puntita del iceberg, como dicen por ahí. Entendimos el modelo basado en competencias y evidencias. Quiero escuchar un sí, leer un sí, para poder pasar a lo siguiente. Bueno, maravilloso. Si ustedes quieren, muchas veces la respuesta correcta estaba en las siguientes preguntas, así es. Si ustedes quieren, yo les voy enseñando más preguntas de este tipo como para ir afianzando la manera de responderlas. Muy bien. Ahora bien, quiero comentarles algo. En Colombia no solamente, y no sé si pasa en otros países, no solamente se hacen concursos para entrar al magisterio, para los docentes, también hay unos concursos que se hacen con entidades gubernamentales, eh, como por ejemplo para trabajar con las cámaras de comercio, con la DIAN, con fiscalía, con procuraduría, con contraloría, eh, que utilizan este mismo tipo de evaluaciones para hacer, no sé, para trabajar en las cárceles como, disculpe si podemos tener acceso a las grabaciones materiales, claro que sí, claro que sí. Eso se lo suben ustedes en la plataforma donde tienen los materiales. Entonces, miren que, por ejemplo, para presentarse a este tipo de concurso, que no solamente es para ser docente con el magisterio, sino para trabajar con la DIAN, con la Cámara de Comercio, con Fiscalía, Procuraduría y todo lo demás, les van a plantear preguntas de este tipo, con el mismo modelo. Porque es que en Colombia tenemos un sistema de evaluación que ya está estandarizado y ya está propuesto. Ya, eso ya está hecho. Aquí no se inventa otro tipo de cosas a menos que sean pruebas de conocimiento, como por ejemplo la prueba que le hacen a los abogados ahora para saber si son competentes para ejercer su labor profesional. Pero de todas maneras, cualquier evaluación estandarizada cumple con los mismos parámetros. Entendido eso, yo voy a pasar. Ahora sí necesito que escaneen este QR que está allí. Si no lo pueden escanear, déjenme un momento y yo les paso el enlace por aquí. Ahí van a encontrar en ese QR. Sí, yo estoy en el grupo, allí les escribí de hecho, y les dejé mi nombre. Dije, soy el profe Luis, por si de pronto me quieren consultar alguna cosa, yo estoy atento a cualquier pregunta. Regálenme un segundo. Bueno, esto que vamos a hacer ahora, como voy a proyectar, eh, copiar el enlace, el enlace. Un momento.
voy a pasar el enlace para que ingresen por ahí y voy a proyectar lo que está sucediendo en este momento acá. Iniciar presentación. Bueno, los que ya ingresaron al enlace o con el QR, si se dan cuenta, les va a aparecer una pregunta. Se lo voy a compartir. Listo. Si están viendo en pantalla, ya la pregunta dice, ¿qué entiendes por evaluación? Si la están viendo, muchachos. Si la están viendo. Muy bien, bueno, esta página que se llama Mentimeter, o como ustedes quieran pronunciarlo, a lo españolizado, a lo castellanizado, eh, lo pueden utilizar con los estudiantes para hacerles preguntas y revisar qué piensan ellos de X o Y aspecto. En este caso, les acabo de hacer una pregunta que dice que sí que entiendes por evaluación. Y ustedes en tiempo real están viendo la respuesta de sus compañeros. Entonces aquí dicen algunas personas que es valorar conocimiento, monitorear, valorar conocimiento, es un conjunto de actividades. ¿Conocían Mentimeter? ¿Sí lo conocían o no? ¿Conocían esta plataforma, esta página? No, María, bueno, mira, excelente. Si no lo conocías, María, te la presento, Marisol, te la presento, Edison, te la presento también. Genial porque puedes hacer preguntas, le proyectas a los estudiantes y ellos van viendo la respuesta en el tablero. Muy bien. Kenia dice que sí la conocí. Ok, Alejandro, perfecto. Osmar dice que no, Angelito dice que no. Bueno, si se dan cuenta, es súper maravillosa porque al parecer es algo como muy sencillo, pero llama la atención. Y usted puede ir viendo en tiempo real la respuesta de los estudiantes. Además es anónimo. También eso quita como que el miedo a que participen porque pueden escribir y usted no va a decir. Ya les paso el enlace, Sandra, pero así como está aquí, Mentimeter, ya tú la buscas allí y listo, en internet. Valor numérico, medir conocimiento, forma de medir conocimiento, verificar conocimientos, despierta el interés, así es. Estoy viendo cómo entender Mentimeter, las respuestas. Pues la palabra que se va viendo más grande es la del común. O sea que valorar conocimiento y valorar viene siendo lo que más han respondido ustedes en este momento. ¿Cuántas personas hay aquí? 200 personas. La gran mayoría han coincidido en que evaluar es valorar y valorar conocimiento. Si hay una palabra que va siendo frecuente, ella va creciendo dentro de la pantalla. Miren que ahí medir el conocimiento ya se puso más grande porque muchas personas están coincidiendo con que evaluación es medir conocimiento. Elizabeth, así es estupendo, Elizabeth. Bueno, evaluar es evidenciar los resultados respecto al conocimiento, dice Maru. Bueno, ¿qué más? Aprendizaje, verificación, revisar, valoración sistemática. ¿Ya respondieron todos? ¿Quién hace falta? Miren que acabó de crecer, medir conocimiento creció y hasta el nivel de valorar, medir conocimiento y de valorar conocimiento. Bien, perfecto. Proceso de valorar algo. Vamos a ver si crece algún otro concepto. Conocimiento creció, así es. Bien, perfecto. Espera un segundo, voy a conectar el computador. Bueno, sigan allí los que hacen falta. Un segundo. Allí no se restringe el conocimiento. Yo lo enfoqué desde el punto de vista médico. Maravilloso, Sandra, así es. Este, como les digo, hay tantas plataformas que se pueden utilizar. Si me están escuchando. Ok, hay muchas plataformas que se pueden utilizar. Vamos a ver qué va creciendo. Vamos a ver qué va creciendo. Medir conocimiento, valorar, perfecto. Déjame que coloque el verdadero.
Ese fue el avatar, Sandra, el avatar que hice para explicarles cómo hacer con inteligencia artificial una imagen de usted y además les hice un videíto. Lo bacano de Mentimeter también es que ese se hizo con inteligencia artificial, con ChatGPT. Yo les voy a dar cómo que se llama el prompt para que lo hagan. Igual tienen que colocar una foto de ustedes para que pueda generarles claramente. Eh, y lo que me gustó de Mentimeter, que no tenía esa función antes, es que le puedes colocar la imagen. Y hoy me di cuenta y le coloqué la imagen, entonces se personaliza aún más el espacio. Dice acá, muy bien. Listo, entonces vamos a seguir avanzando en la diapositiva. Maravilloso, muchísimas gracias por participar en esa actividad. Ya me queda claro que tienen una noción de lo que es esto. A dejar de presentar y vamos a seguir con la diapositiva. Bueno, anoten yo creo que ustedes están todas las clases anotando en su libretica, juiciosos. ¿Sí? No me equivoco, ¿verdad? Ustedes con su libretica, juiciosos, todas las clases van anotando. Se pueden hacer varias preguntas, Guida. No da tiempo de anotar, dice Ludis. Bueno, les va a tocar así sea escribir el nombre de las plataformas. Eso es como una diapositiva, Guida. Te va a permitir hacer varias diapositivas y cada diapositiva hacer una pregunta y tú vas pasando. Tú lo manejas desde acá, desde tu equipo. Marcos dice seguro, profe. No entiendo. No entiendo, Marcos. ¿Qué pasó? Bueno, entramos a ver, yo las copio en una hoja de Word, está bien. Entramos a ver el concepto de evaluación. Ah, seguro que anotan. Bueno, esperemos que sí. Evaluación. Dice que se puede entender de diversas maneras. Nosotros vamos a ver cuáles son esas formas de entender la evaluación, pero eso va a depender de las necesidades o de los propósitos o del objetivo que tenga. Aquí se habla de institución educativa, pero puede ser el maestro, puede ser la persona que se encarga de la evaluación. El control y la medición es uno de los aspectos fundamentales de la evaluación. Uno controla, uno mide. Y creo que en las respuestas que estaban dando ustedes allí, muchos dijeron control y medición. Así que quienes escribieron eso, los felicito porque vamos por buen camino. El enjuiciamiento de la validez del objetivo. O sea que una evaluación debe responder a, en este caso, cuando hablamos de objetivo, bueno, relacionémoslo con la competencia, lo que yo quiero alcanzar con las afirmaciones. La rendición de cuentas. Una evaluación debe rendir cuentas. Debe demostrar que un proceso se está llevando a cabo. Debe demostrar que hay unos parámetros que se están alcanzando. Debe demostrar que se consigue lo que se plantea y que no simplemente queda en una hipótesis. Y si en el caso dado de que sea lo contrario, pues igual va a ser un insumo. Ya vamos a ver más adelante cómo se llama cuáles son las características o los tipos de evaluación de acuerdo al resultado que yo tenga de ella. Entonces, una evaluación desde el punto de vista de Duque, 1993, aunque es una bibliografía bastante ya viejita, 1993, sigue siendo pertinente en este momento. ¿Por qué? Porque dice que es una fase de control que tiene como objeto la revisión de lo realizado. O sea que la evaluación controla, y nuevamente vamos a la palabra control, la revisión de lo realizado y revisa lo que se hace. ¿Sí? Usted le dice al estudiante, hemos visto 3, 4, 5 temas, yo necesito controlar y revisar lo que usted ha hecho hasta este momento con esa información, porque el objetivo es alcanzar competencias. El análisis sobre las causas y razones para determinados resultados. O sea que la evaluación también me permite a mí saber el motivo por el cual los estudiantes están saliendo bien o están saliendo mal, de acuerdo al el propósito que yo tengo con ellos. ¿Para qué más me sirve la evaluación? Para elaborar de un nuevo plan en la medida
que proporciona antecedentes para el diagnóstico. O sea, cuando yo evalúo y empiezo a hacer mi reflexión sobre los resultados que tengo, esto me va a permitir a mí concretar un antecedente para el proyecto, para el avance curricular, para mejorar los procesos pedagógicos, metodológicos, didácticos. Dicen procesos agroindustriales, la evaluación se refiere si tiene control o no de un proceso. Exactamente. Lo que sucede, mis estimados, es lo siguiente. Cuando aparece el concepto de competencia, se acuña a un señor de apellido McClellan y este lo relaciona con qué tan eficiente o no eficiente es la persona, porque lo relaciona con la industria y con las máquinas, es decir, con ese proceso técnico. Entonces, McClellan, que es quien acuña el concepto meramente de competencia como un ejercicio de si eres capaz o no de hacer una actividad o una tarea, empezó a categorizar a las personas en competentes o no competentes o incompetentes. Y de allí viene la palabra incompetencia, que es que no eres capaz de desarrollar X o Y actividad o X o Y tarea. ¿Qué pasa con las competencias en la actualidad? Yo les expliqué que las competencias se determinan por niveles de desempeño. O sea que se aleja muchísimo del concepto de McClellan porque McClellan lo ve como un que si lo hace, sirve, si no lo hace, no sirve. Y desde ese punto de vista, muchas empresas empezaron a tomar el concepto de este señor para determinar si un trabajador servía o no servía para trabajar en una empresa. O sea, lo asemejaba a el desarrollo de un proceso mucho más industrializado, mucho más mecánico. El concepto de competencia claramente va avanzando o se va transformando en adelante, pero a lo que yo voy es que muchas de las áreas donde todavía se habla de competencia, de si la persona es competente o no, es como dice mi compañero aquí, quien fue el que respondió lo de agroindustriales, bueno, no tiene nombre. La persona que haya respondido dice que si tiene control o no de un proceso. Es porque la competencia en aspectos más mecánicos se entiende de otra manera. ¿Ya? Y a veces es complicado deslindar el concepto de competencia en lo que es meramente mecánico a lo que tiene que ver con lo humano, porque no se quiere deslindar todavía esa idea de porque lo competente no es solamente lo mecánico, sino que también merece ser visto desde otros puntos de vista como lo integral, como lo social, como lo que nosotros hemos hablado todo este tiempo que es competencias blandas. Las funciones de la evaluación, aquí tenemos una primera función que es la diagnóstica. Si han hecho evaluación diagnóstica alguna vez, ¿alguien sabe lo que es la evaluación diagnóstica? Yo le puedo dar la palabra para que hable bien puntual o me pueden escribir por ahí. Bueno, la evaluación diagnóstica, aquí ya levantaron la mano, Kenia, vamos a darle la palabra. Levántame la manito, por favor. Yo te doy la palabra. Listo, vamos a ver quién es. Bueno, esta persona que dice usuario, vamos a darle la palabra. Vamos a ser muy puntuales. ¿Has hecho la evaluación diagnóstica? ¿Sabes a qué se refiere? Es para determinar niveles de conocimientos previos del grupo y establecer parámetros, ¿verdad? Hacia dónde encauzar la formación a partir de los conocimientos que ya tiene previamente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre y desde dónde nos estás hablando? Bueno, se presentan, porfa, para yo saber. Vamos a darle la palabra a Celia. Celia, cuéntame. Buenas noches. ¿Me oyen? Ya, sí, te escuchamos. Ya va. Buenas noches, ¿me oyen? Sí, sí, señora, la escuchamos. Sí. Bueno, la evaluación diagnóstica uno la hace para saber en el grupo donde tú vas a dictar un adiestramiento, vas a dictar una clase, para saber el grado de conocimiento que ellos tienen. Una vez detectado ese grado de conocimiento que ellos tienen, tú haces una planificación en función de esos resultados. Y la idea es que
todo lo que tú vas a dar en esa enseñanza, en esa clase, le pueda llegar a todos los estudiantes de una manera, de una forma de que ellos se le haga fácil entender, estén motivados y que ese curso que tú vas a dictar llene las expectativas de los estudiantes. Normalmente cuando, por lo menos yo, no soy docente, pero doy cursos y cuando yo tengo mis estudiantes, yo lo primero que le hago es, la primera pregunta es cuáles son las expectativas que tienen con respecto al curso. Ya ahí tengo un primer monitoreo. Y luego entonces voy haciéndole preguntas para ir viendo cómo van, o sea, cómo van reaccionando ellos. En algunos casos se aplica una prueba muy pequeña, ok, y depende de los resultados, entonces tú planifica tu curso. Perfecto, magnífico. ¿Sí se acuerdan de la actividad que les expliqué que hacía que simulaba una terapia de Alcohólicos Anónimos? ¿Sí se acuerdan? Los que han estado pendientes a las clases. Yo les dije, yo hago una actividad que se llama Knowledge de Escritores Anónimos antes de iniciar las clases de comunicación, donde le hago a los estudiantes, o hacemos una simulación, un juego de roles, de una terapia de rehabilitación con respecto a la lectura y a la escritura. Y eso sería una evaluación diagnóstica porque yo lo que estoy haciendo es revisar desde su propio, exacto, con los roles de su propio conocimiento, desde su propia experiencia, pues, qué tanto saben ellos de la asignatura que les voy a dar. Kenia, te voy a dar la palabra para que adelante. Bien, soy eh, Kenia de Honduras. Pues la Ok. evaluación diagnóstica, ya lo mencionaban los compañeros, pues es un proceso que se aplica al inicio de un curso, de un proyecto o una intervención educativa y nos sirve para identificar los conocimientos previos, las habilidades, necesidades y dificultades de los estudiantes, que nos permite conocer el nivel real de aprendizaje del grupo, también nos permite detectar fortalezas y debilidades y cuando ya conocemos todo esto, pues nos permite ajustar la planificación, las estrategias y los contenidos y de esa manera tomar decisiones pedagógicas oportunas. Esto es muy importante porque es como la guía, como la ruta que nosotros vamos a tomar para partir nuestra clase, nuestra enseñanza que vamos a dar a ese grupo de estudiantes. Excelente, muchísimas gracias, Kenia. Bueno, miren que la función diagnóstica de la evaluación es aquella en la que nosotros vamos a evaluar un plan o el programa de estudios, llámese la clase, llámese el microcurrículo, llámese la proyección anual, semestral, como ustedes quieran, que debe caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo y se va a constituir como la síntesis de los principales aciertos y desaciertos. O sea, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, o qué es lo que podemos permitir que siga dentro del proceso y que hay que efectivamente llevarlo a una transformación. De tal manera que le va a servir a las personas que nosotros llamamos autoridades académicas o al profesor o al director o al jefe o al coordinador, al que sea, que tome eso como una guía o una orientación para saber qué acciones son las que van a mejorar la calidad de la educación. Tal cual como está allí. El concepto de evaluación diagnóstica es verificar cómo están los procesos, verificar de qué manera los voy a llevar a cabo y tomar las acciones correspondientes para mejorarlos. Eso en una palabra o en un concepto mucho más concreto se llama investigación-acción. Si conocían la investigación-acción, la han escuchado, la han practicado. Muy bien. Entonces, esto que se habla aquí de la característica de la evaluación diagnóstica es simplemente investigación-acción, que cumple con unos ciclos. Planificación, planificas y actúas, luego reflexionas y luego haces los ajustes. El siguiente ciclo es actuar, reflexionar, hacer ajustes, porque se van haciendo como una espiral para conseguir los beneficios dentro de cada uno de los ajustes que se vaya haciendo. Muy bien, pasamos. Hay otras funciones que vamos a trabajar aquí. Bueno, los que no sabían, no conocían la investigación en acción,
te los dejo como tarea para que la consulten. Consúltenla porque la práctica pedagógica involucra mucho esto de la investigación-acción y sobre todo la investigación-acción participativa, que son dos paradigmas de la investigación. Vamos a colocar aquí. En muchas eh, literaturas van a encontrar que la investigación-acción es IA, como la inteligencia artificial. Entonces ya saben, IA es inteligencia artificial, pero IA también es investigación-acción. Y la IAP es la investigación-acción participativa. Así es, observar, actuar, reflexionar. La IAP es un poco, tiene unas particularidades que la diferencian de la IA, de la investigación-acción, pero bueno, ahora no entremos en ese detalle porque nos quedaríamos hablando muchísimo más. Hay una función instructiva de la evaluación, hay una función educativa y hay una función autoformadora. También se puede llamar función formativa. La voy a colocar aquí, voy anotando la función formativa. Cuando usted le van a evaluar en el concurso docente, cuando van a evaluar competencias relacionadas con su labor como docente, una de de las funciones de la evaluación en las que se centran casi que al 100% es en la función formadora o formativa de la evaluación. Vamos a ver acá. ¿Qué es la función instructiva? Cuando la evaluación permite sintetizar información sobre la puesta en práctica del currículo. Gracias, Carolina. Orientando la toma de las decisiones y va a favorecer el aprendizaje de quienes participan en el proceso evaluativo. O sea que la función instructiva de la evaluación es aquella que te dice qué debes hacer, básicamente y en pocas palabras. Función instructiva de la evaluación, que yo sintetizo información para que esa misma información me diga qué debo hacer. ¿Listo? La función educativa, a partir de los resultados de la evaluación, el personal docente debe reconocer cómo se percibe su desempeño y puede diseñar estrategias para mejorar sus prácticas, fortaleciendo su motivación y actitud profesional. Queda claro entonces que como profesionales de la educación o como futuros docentes de educación superior, debemos siempre mantener viva la función educativa, porque es la que nos permite hacer la autoevaluación de nuestro proceso pedagógico y didáctico. Y finalmente la función autoformadora, voy a mover aquí un poquito la cámara, la base de la cámara, muy bien, es la evaluación que impulsa la autoevaluación crítica y permanente del desempeño docente, promoviendo la reflexión, el aprendizaje continuo y la responsabilidad en el diseño y ejecución del currículo. Ahora bien, ustedes van a decir, profe, pero la función educativa con la función autoformadora parece ser que son las mismas. No, no son las mismas. Una dice que es a partir de los resultados de la evaluación, el personal docente reconoce cómo es percibido su desempeño, cómo es percibido. En cambio, en la autoformadora, el profesor hace la autoevaluación crítica y es permanente de su desempeño. Entonces, no es lo mismo porque la función educativa es, no sé si han trabajado en alguna institución, en una universidad, y les han exigido que los estudiantes deben realizar lo que es la evaluación docente. Si lo han hecho, si han pasado por ese escenario. Cierto, bueno, incluso aquí me he dado cuenta en el grupo en el grupo de los materiales le estaban preguntando si cómo les parecía las clases, o sea, ahí estaban aplicando la función educativa de la evaluación porque vi que estaban hablando pues de las clases que han llevado hasta el momento y yo debo estar haciendo todo el tiempo función autoformadora de la evaluación. Muy bien, vamos a darle la palabra al licenciado Mariano. Adelante, ya te doy la palabra, levántame la manito, por favor. Licenciado. ¿Quién era el que tenía la manito levantada? Decía licenciado. Ok, Mariano, adelante. Tienes la palabra. Cuéntame. Hola, buenas tardes, Hola, Mariano, Flores, ¿de y dónde nos saludas? los saludos desde Guatemala. Saludos, pues, listo, adelante. Cuánto gusto. En mi experiencia he tenido la posibilidad de tener esta evaluación de los estudiantes de parte de la gestión y es interesante la serie de factores que se evalúan en la gestión educativa, desde factores físicos temporales del inicio de la clase, utilizar todo el tiempo de la clase, la metodología que se utiliza,
la forma de interactuar con los estudiantes, cómo se transmiten los conocimientos, los resultados obtenidos, etcétera. Y las últimas preguntas son bien interesantes. Dicen, ¿estaría dispuesto a recibir un nuevo curso con este docente? Y entonces esa es una forma de saber si efectivamente logramos llegar a los objetivos o a las expectativas que tienen los estudiantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también si hemos podido transmitir los conocimientos con eficiencia, ¿verdad? Entonces creo que es una buena opción tener acceso a esa retroalimentación de parte de los estudiantes para saber qué es lo que podemos mejorar y en dónde podemos seguir Maravilloso. progresando. Sí, gracias. Maravilloso, Mariano, gracias a ti. Sí, es interesante y es importante. De hecho, uno la puede hacer sin necesidad de que la institución sea la que obliga al estudiante. Uno mismo puede empezar a hacer el proceso de función educativa de la evaluación cuando dice a los estudiantes, bueno, estoy dispuesto a que hagan sus comentarios y que me hablen de cómo les ha parecido todo este proceso. Cuando uno se abre a ese ejercicio, créanme que va a tener digamos, un panorama mucho más amplio de lo que es el proceso formativo y de cómo uno puede ir mejorando en su día a día como maestro. Vidal, adelante. Gracias. Buenas noches a todos, ¿verdad? ¿Se me escucha, ¿verdad? Sí, Ok. La verdad es que con lo que decían, con lo que estamos hablando, eso es como una autoevaluación para nosotros mismos o decirle al estudiante que nos autoevalúe. Normalmente yo lo que hago cuando yo doy clases y cuando termino el curso, un cuatrimestre, un semestre, o el curso que esté dando, la asignatura que esté dando, siempre les digo a los estudiantes, a ver, ahora les toca a ustedes evaluarme a mí. Y ellos me retroalimentan diciendo, maestro, o sea, necesita mejorar en esto o en aquello, nos pareció bien, nos pareció mal. O sea, entonces ellos ya empiezan a interactuar con uno y eso es algo que les gusta incluso a los estudiantes en ese aspecto, que es bueno que nosotros mismos nos autoevaluemos también de una forma para poder mejorar la enseñanza. También indicar, pues incluso yo normalmente a veces pongo un formulario en Google Doc, perdón, en Google Form, se los envío a los estudiantes y ellos llenan o realizan sus comentarios sin necesidad de poner sus nombres, pues para evitar pues que ellos se sientan mal en decir algo que, que tal vez ellos piensen que me va a molestar a mí, y no, y al contrario, más bien me va a ayudar a mí a fortalecer más y a cumplir con unos objetivos específicos más contundentes para la enseñanza. Muchas gracias. así es. Gracias, ingeniero. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que quiero que ustedes desarrollen. Dice, según tu apreciación crítica, podrías dar respuesta a los siguientes conceptos sobre evaluación. Pueden hacerlo por los comentarios, yo los leo. Si hay alguien que quiera participar, ya sabemos que vamos a hacerlas muy puntuales la participación para poder seguir avanzando. Entonces tenemos tres conceptos: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. ¿Saben a qué se refiere cada uno de ellos? Camel dice que no sabe. Camel, ¿qué profesión tienes, Camel? Camel Yedan Manrique Patiño. Cuídate la palabra que me. Camel, ¿qué profesión tienes? Anótame allí, yo te leo. Kenia, adelante. Ok, comercial. Bien, pues ahí nos habla de tres tipos de evaluación, ¿verdad? La heteroevaluación es cuando el docente evalúa al estudiante. Este es el más tradicional que tenemos, pues se basa en criterios establecidos por el docente y pues permite valorar lo que son los conocimientos y las habilidades que tiene el alumno o el estudiante. La coevaluación es cuando nosotros le permitimos al estudiante evaluarse entre ellos. Pues esto fomenta el trabajo colaborativo y desarrolla el pensamiento crítico y la responsabilidad, criterios claros.
y pues lo que es la autoevaluación cuando el propio estudiante se evalúa y pues y nos ayuda pues a reconocer fortalezas y aspectos a mejorar. También esto favorece lo que es el aprendizaje autorregulado. Bien, excelente. Vamos a darle la palabra a Guida y seguimos avanzando. Lisa dice que en Honduras hacemos eso perfecto. Guida, adelante. Y buenas noches desde Nicaragua. Pues prácticamente la compañera lo mencionó, solo que en la heteroevaluación, al menos en mi universidad, también se practica cuando mi superior evalúa mi desempeño bajo mi cargo. Muy bien, perfecto. Y terminamos aquí con Libardo para que podamos seguir avanzando. Libardo, no se te escucha. Ahora sí me escuchan. Ah, eh, Se te escucha muy bajo. bueno, yo creo que es la velocidad del internet. ¿Me escuchan ahora sí? Está muy bajito el audio. ¿Y ahora sí me escuchan? Un poco mejor. Adelante. Bueno, creo que es la diadema la que está. Bueno, en mi caso le decía, profe, que en la universidad sí estamos obligados a tener los tres aspectos. Entre evaluación, nosotros evaluamos al estudiante, los estudiantes evalúan a sí. Pues evaluación que se evalúa de ellos mismos y la autoevaluación. Libardo, no te estamos entendiendo nada. Listo. Puedes hacer la apreciación de manera escrita, Libardo, y yo te leo. Vale. Puedes hacerla allí. Aquí me interesó algo que dijo un estudiante que exacto, que la autoevaluación no solamente la hace uno como docente, sino que también la hacen los estudiantes ellos mismos. Tú le preguntas, bueno, en el trabajo que hiciste con tus compañeros, ¿cómo consideras tu participación en el grupo? Tú, como persona individual, ¿cómo consideras que apropiaste esos conocimientos? ¿Consideras que te sirvió o no te sirvió? Bueno, ese tipo de planteamientos que uno le hace al estudiante para que él mismo desarrolle criticidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, también se le denomina autoevaluación. Bueno, ya lo han dicho y está todo claro. La heteroevaluación es aquella que yo como profesor, como docente, como maestro, hago de manera directa sobre las actividades de los estudiantes, o también puede ser que alguien evalúe el desempeño que yo estoy llevando a cabo con mis estudiantes o que un solo estudiante evalúe a los demás. Bueno, eso es heteroevaluación. La característica es que una persona evalúa a otras personas o a una persona en particular. La coevaluación viene siendo un proceso cooperativo, por eso se llama coevaluación, porque es cooperativo, es colaborativo en el que entre todos nos evaluamos. Y la autoevaluación es un proceso mucho más reflexivo en el que yo digo, me toca pensar, me toca reflexionar qué está bien, qué está mal y qué debo mejorar. Aquí tengo una actividad similar a la que hicimos en estos días para que me ayuden a resolverla y con esto vamos cerrando estas temáticas introductorias de evaluación. Aquí hablamos de legislación y políticas educativas esenciales para que desarrollemos nuestra competencia cognitiva. Listo, perfecto. Entonces miren aquí, si logran ver el crucigrama, vayan ayudándome allí a resolverlo. Ok, bueno, vamos a ver si somos capaces. Yo sé que sí. Es un documento, dice la uno. Es un documento que hace parte del proyecto educativo institucional de un colegio y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos que regulan y hacen posible la convivencia de sus miembros. Dice la número 1. La 2 dice educación comprendida por los grados décimo y undécimo. La tercera dice carácter de la educación que va enfocado en la sociedad misma. Eso lo vimos en la primera clase. La cuarta dice función de la evaluación que debe producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. La 5 dice fase de control que tiene como objeto la revisión de lo realizado. Dice la 6, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.
Y la séptima dice Carta Magna o Carta Fundamental es la ley máxima suprema de un país o Estado. Miremos a ver si caben lo que ustedes están diciendo allí. Voy a intentar anotar, a ver si me dejan. Contexto, vamos a ver. Aquí me están diciendo que la primera es manual. Manual. Lo tenemos aquí. A ver si me dejan. Lo malo es que no se ve transparente. No, no se ve. Vamos a escribirlo entonces con el lápiz. Escribirlo con el lápiz. Bueno, dicen que la primera es manual. Vamos a ver si es cierto. No tengo aquí. No. En un momento. Dicen que la dos es media, veamos a ver. Bueno, ahí veo que pueden ustedes también escribir. Ayúdenme entonces. Media, dice, listo, media es la 2. Bien, media. ¿Cuál más? Vamos bien, vamos bien. Bien, excelente. Colocarle aquí palito la A. Sí, se va a ver bien. La 7 es constitución, dicen por acá. Vamos a escribirla. Muy bien, veamos cómo vamos. Dice social aquí, perfecto. En la 3 dice social y queda con lo que está ahí. Dice la quinta, que es evaluación. Fase de control que tiene como objeto la revisión de lo realizado. Muy bien. Vamos a colocarla. Ah, ya lo colocaron en evaluación. Función de la evaluación que debe producir una síntesis de los indicadores instructiva, dicen por acá Alejandro. Vamos a ver. Maravilloso, quedó ahí. Ahí quedó bien. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. ¿Esa cuál es? Bueno, esa sí se las voy a colocar yo porque tiene que ver con una clase que dimos al principio. No es eso que está aquí, ya les digo cuál es.
Muy bien, es el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, que es el que dice el derecho, habla sobre el derecho a la educación. Bueno, ya creo que la llenamos todas. Estaba fácil, estaba difícil. Entonces, 7, Carta Magna, Constitución. 6, educación es un derecho. Estaba fácil, dicen por acá. Bien. Si estaba fácil, eso quiere decir que han apropiado bastante bien los conocimientos y saben del asunto. Me parece maravilloso eso. Muy bien. Dice Matute normal, o sea, estaba normal, sí. Recordemos que estamos con personas también que están alfabetizándose en pedagogía y creo que si les ha ido bien es un avance. Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, sobre los contenidos, que era todo. Yo les quería mostrar otra cosita antes de que nos vayamos. Adelante. La persona que levantó la mano, te doy la palabra. Soy Sonia López de Guatemala. Hola, So- Sonia. Mucho gusto. Solo quería saber sobre el tema del pretest. Lo ponía ahí como en el chat. Si el pretest puede ser un instrumento también válido para que funja de alguna manera como un diagnóstico. Muchas gracias. Contextualízanos a qué te refieres con pretest, mi estimada Sonia. Vamos a ver por el audio. Bueno, generalmente en los procesos de formación o capacitación, tal vez un poco más alternativos que educación formal, hacemos una especie de conocimiento de la realidad de la situación, niveles de conocimiento de grupos, mujeres, jóvenes que se insertan en un proceso de formación para conocer justamente niveles de conocimiento, como lo había mencionado anteriormente, previos. Acá en Guatemala generalmente utilizamos un instrumento que se llama pretest y Ok. luego al culminar el proceso, si son 6 módulos, 8 módulos, al culminar esa formación se pasa nuevamente ese instrumento para determinar en cuánto avanzó la persona participante. Entonces pensaba que de alguna forma podría fungir como una herramienta. Ah, claro que sí. Es que, bueno, sí tenía como la duda porque en muchos países hay instrumentos que diseñan y tienen nombres muy particulares, entonces no estaba muy relacionado con él. Pero ya que nos lo explica así claramente, funcionaría para los fines que me están mencionando, mi estimada Sonia. Bueno, no sé si están viendo, Alejandro, adelante. No sé si están viendo en pantalla, si Sí, están muchas viendo en gracias, mi pantalla profe. que les estoy proyectando una ventana de internet, ¿no? Sí, de competencias. No, no es otra. Ah, bueno, entonces no. ¿Y ahora? ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. A Ah, ver, bueno. es una pregunta respecto al tipo de evaluación anterior, ¿sí? Mi pregunta es, ¿dónde queda o en qué se clasifica entonces la evaluación formativa? Porque se hizo mucho énfasis y por supuesto en la pandemia, pero de todas formas, digo yo, siempre debe primar la evaluación formativa porque de lo que se trata es que el estudiante haga realimentación y vuelva para que se consolide el conocimiento o la destreza o la habilidad, ¿cierto? Entonces, lo formativo debe ser fundamental en el tipo de evaluación. La diagnóstica tiene las funciones de identificar qué tipo de conocimientos tiene, previos, ¿cierto? Para así mismo planear la clase, o si yo ya la llevo preparada, yo tengo que bajarla al nivel de los estudiantes porque no manejan el concepto, no manejan las teorías, entonces me bajo a otro nivel para que todo el mundo me pueda comprender. Esa es la función, exactamente, ¿cierto? Y hablamos de bueno, la evaluación y la coevaluación y la hetero que son importantes, pero yo pienso que todas deben ir en función de la formación. Entonces, se habla de una función formativa que debe primar y se nos pide que también en la educación superior se haga, ¿sí?
porque nada sirve que evaluemos y listo, pasamos y así no nos interesa si aprendió o no aprendió, si se asimiló, se consolidó o no. Lo importante es hacer una especie de también, otra vez una autoevaluación de realmente qué nos está fallando, si el método o la técnica, la didáctica, ¿cierto? Pero debe ir en función de lo formativo, ¿sí? Es decir, si no se adquirieron todos los conocimientos, incluso a nivel del proceso, ¿sí? Ah, me dio el resultado, ¿cierto? Bueno, ¿qué proceso? Porque hay evaluación también del proceso, ¿sí? O sea, yo durante la clase, por ejemplo, miro, evalúo la forma como me participa, la argumentación, la comunicación y la parte cognitiva. Yo lo estoy teniendo en cuenta para al final tenerlo allí como evaluación, ¿cierto? Y en esa función estoy diciendo lo formativo, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué desarrollo de competencia estoy llevando si solamente estoy haciendo énfasis es en el conocimiento, ¿cierto? Eso es lo que yo quería que me dilucidara sobre la evaluación formativa que no aparece allí en clasificación. Porque estamos hablando de las funciones de la evaluación, mi estimado. Eh, es importante el tema de de la evaluación formativa como tipo de evaluación. Ya, claramente en Colombia, yo creo que usted es de Colombia, si no me equivoco. Sí, correcto. A nosotros, pues siempre nos están diciendo que la evaluación formativa es la que se debe tener como el eje principal. Y sí, claramente, cuando yo les hablaba de la función autoformadora de la evaluación, allí les colocaba, también le hice como énfasis en decirles que nos hacíamos referencia a la evaluación formativa, que es todo eso que tú acabas de mencionar. Todo eso que acabas de mencionar hace parte de la formación, de la evaluación formativa, pero estamos haciéndolo, como dice Fanny, en todo momento. Mm, Listo, muchas gracias, mi profe. Sí, sí, dale adelante, hermano. Es muy complicado porque muchas veces llegamos a la clase o la terminamos y parece que la clase pasara por nosotros, no nosotros por la clase, ¿cierto? Y nos hemos quedado allí como que no reflexionamos en cada momento que desarrollamos una actividad pedagógica. Entonces, el llamado es a que todo lo que hagamos sea producto de la reflexión o todo lo que hagamos también se pueda llevar a la parte crítica, porque no lo sabemos todo. ¿Cuál era la diapositiva que querías que te presentara? Aquí me estaban diciendo que me pasaron una diapositiva. Entonces, yo lo que digo es que miremos las funciones de la evaluación, para qué nos sirve, y luego estaríamos hablando de los tipos de evaluación. Está Correcto. bien, Alejandro. Sí, correcto, gracias. Alguna otra cosa. Bueno, ya no me alcanza el tiempo, que voy a dejarlos con Gabriel, pero para mañana yo quiero saber si todos aquí tienen correo de Google. ¿Tienen correo de Google de Gmail? Sí, muy bien. Porque para el día de mañana necesito que tengan su correo de Gmail. Muy bien. Para poderles explicar una plataforma que se llama, bueno, es una de las herramientas de Google que se llama Google Sites. ¿En qué consiste Google Sites? ¿Quién ha utilizado Google Sites? Nadie. ¿Ni es así? Ok. Los que no hayan utilizado Google Sites me hacen saber allí. Ok. Dicen que no. Classroom es diferente a Google Sites. También lo vamos a tocar. Eh, Mañana les voy a enseñar a crear su propia página web de Google, su propio sitio web de Google para que lo tomen o lo utilicen con los fines pertinentes, para lo que ustedes quieran, proyectos personales, clases, asignaturas, etcétera, etcétera. Sería mañana la clase a las 6. Exacto, para su sitio web, para sus portafolios, y mañana les voy a enseñar a crearlo para que lo personalicen. Y esa herramienta yo sé que ustedes la van a amar. Y creo que cuando se metan a esa herramienta y la aprendan a manejar, no la van a soltar más, porque con los estudiantes van a poder trabajar bastante. Salva la vida con esta plataforma, así es. Muy bien, mañana entonces seguimos con eso.
Classroom también se la voy a explicar, pero mañana me voy a concentrar en Sites para que ustedes lo tengan presente. Así que para mañana tener listos herramientas IA, dice Alfredo. Listo, Alfredo, vamos a seguir con las herramientas de inteligencia artificial. A lo que ya vamos saliendo de estos, estamos en el módulo de instrumentos de evaluación. Yo les voy a proyectar el brochure, porque yo creo que algunas personas están un poco confundidas con el tema de cómo son los contenidos. Ya voy a aquí para darle la palabra a Gabriel. eh, Diplomado. Mentira. Hasta brochure, diplomado. No se vayan, regálenme un segundo para que les quede esta información bastante clara. Claro que sí, la clase va a quedar grabada, no te preocupes. Están viendo la diapositiva que dice brochure, dale Félix. Están viendo en pantalla el brochure, ¿cierto? Bien. Esto que está aquí, ok, Gabriel, aquí está alguien, dice René, que necesita por favor que lo orientes en algo de inscripción, que no le han contestado. Bueno, aquí tenemos el brochure. Y si se dan cuenta, por favor revisen, porque vamos a ir llevándolo de una manera coherente para no saltarnos. Ya nosotros terminamos el módulo uno que se llama Pedagogía que Transforma. Vimos tendencias educativas actuales, metodologías activas de aprendizaje, eh, rol del docente, integración metodológica para la enseñanza. Empezamos a trabajar el día de hoy, evaluación con sentido. Aquí bajando poco a poco, evaluación con sentido, donde vamos a ver tipos de evaluación del aprendizaje. Empezamos a relacionarnos con la evaluación, que es lo que vimos hoy, con la evaluación basada en el modelo de competencias y evidencias, con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Vamos a trabajar luego retroalimentación efectiva para la mejora académica, rúbricas y criterios de evaluación. Luego va a venir un módulo que se llama Aula Innovadora, que es diseño instruccional, aprendizaje basado en proyectos, gamificación educativa y estrategias de motivación en el aula. Igual, todos los contenidos son transversales, siempre estamos tocando uno cuando tocamos el otro. Y en el cuarto módulo, que son ya las clases finales, inteligencia artificial aplicada a la educación, aprendizaje significativo mediado por la tecnología, competencias pedagógicas fortalecidas con inteligencia artificial, optimización académica mediante herramientas inteligentes. Cuando lleguemos al módulo 4 ahí sí, todos los días vamos a ver inteligencia artificial, todos los días que nos toquen esas clases. Propiamente dicho, usarlas, aprender a manejarlas, a ver por qué se hace con ellas. Es para que las personas que de pronto estén un poquito todavía confundidas, el énfasis en inteligencia artificial, pero vamos por pasos. Listo. Son 15 clases. Hoy es la clase número 6, así que todavía me hacen falta 9 más. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que todos los días es un placer hablar con ustedes, escucharlos, verlos. Eh, Jaime, ¿cómo no? A todos, muchísimas gracias. Gabriel, estás por ahí. No sé si de pronto tú tienes algo que comentarle. Un momento. Hola, profe, claro que sí, ya me encuentro por acá. Bueno, Gabriel, te dejo con los estudiantes. Gracias a ustedes. Ya saben que ahí en el grupo yo les dejé un mensajito. Ahí está mi número. Si quieren que les explique algo, si me quieren escribir, si me quieren dejar alguna sugerencia para las demás clases, no hay ningún inconveniente. Entonces, claro que sí, Matías, les estaré subiendo las diapositivas. Bueno, cuídense mucho. Listo, profe Luis, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, muy buenas noches a todos. ¿Cómo les pareció la clase del día de hoy? Excelente, excelente, fabuloso, compañeros. Bueno, compañeros, para todas las personas que están interesadas en participar de esta capacitación y certificarse como diplomado,
por aquí por el chat les estoy compartiendo el grupo oficial y los números de los asesores autorizados. También les voy a proyectar en mi pantalla para que ustedes puedan ver toda la información. Para las personas de la certificación gratuita, se dijo que sí iba a pasar el enlace el día de hoy, pero con el director se decidió que el último día se va a enviar el enlace para los que aún no tienen la certificación gratuita. ¿Ok? Quiero que me confirmen de acá, que me confirmen con un OK si ya conocen la información respecto a la certificación como diplomado. Quienes no la conocen, Carmen, no. OK, veo que por acá hay muchos OK, no, no. Bueno, listo. Para todas aquellas personas que no la conocen, por acá por mi pantalla. Les estoy proyectando bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes, bienvenidos todos a este diplomado de docencia universitaria con énfasis en inteligencia artificial. ¿Ok? Para todas las personas que se preguntan, este es el horario de las clases de lunes a miércoles de 6 a 8 p.m. hora Colombia y los jueves de 8 a 10 p.m. hora Colombia. Los viernes nuevamente de 6 a 8 p.m. hora Colombia. Aún nos quedan 10 sesiones. Esta es nuestra, no, nos quedan 9 sesiones. Esta es nuestra sexta clase, si no estoy mal. ¿Me confirman todos, por favor, si es la sexta clase? Sí, listo, fabuloso. Para todas las personas que no tienen este horario y están participando de esta capacitación gratuita, los invito a que le puedan tomar una captura de pantalla. ¿Ok? Ahora, compañeros, para todas las personas interesadas en adquirir una certificación como diplomado de esta capacitación, les comento que el precio de descuento va hasta el día de hoy. Los $44 por la SIL, a partir del día de mañana van a empezar a pagar 44. Todas las personas que deseen adquirir su certificación y aún no lo han hecho, pueden escribirle a los asesores que aquí estoy compartiendo el número y pueden unirse al grupo oficial. Aquí en la pantalla les estoy colocando un ejemplo de cómo es la certificación por la SIL. ¿Ok? Claro que sí, ya voy a colocar los horarios. Listo, Rodolfo, excelente. Vas a ver que al final va a ser muy gratificante para ti ver ese diploma. Ahora, también les recuerdo, esta certificación que actualmente está costando $46, a partir del día de mañana va a costar $66. Esta es por una universidad privada de Colombia. Ahora, para las personas interesadas en la certificación por la UPEL, que es una universidad pública de Venezuela, una universidad muy reconocida a nivel Latinoamérica, el costo es de $56. A partir de mañana, $76. John, al finalizar se va a entregar la certificación. Si ya la pagaste, no te preocupes. A una vez finalicemos, se te entrega tu certificado. Kenia, 160 horas. Entonces, por acá, por el chat, les voy a estar compartiendo el grupo oficial y el número de los asesores. Camel, comunícate con una de las personas que estoy aquí compartiendo a través del chat. O únete al grupo oficial y por ahí se enviarán los medios de pago disponibles. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Compañeros, Super Juan, no hay ningún problema. Edgardo, no hay ningún problema. Escríbele a Anthony y a María José y envíales tu comprobante y yo con gusto te ayudan con el proceso de inscripción. Fanny, el certificado gratuito es como seminario.
de 8 horas. Por la Fed a partir de mañana, $66. Hoy $46 hasta la medianoche. Hasta la medianoche hora Colombia. Ana, si no tienen membresía empresarial, puedes participar de esta capacitación totalmente de manera gratuita, por decirlo así, lo puedes hacer con tu membresía. Si no, los precios normales.